Hola amigos, vamos a ver hoy cómo registramos nuestras obras, en especial nuestras fotografías, pero cualquier otra obra nuestra que esté sujeta a la propiedad intelectual, cómo registramos nuestros derechos de autor, nuestros derechos de explotación, de reproducción de estas obras y qué es lo que nos protege, cómo podemos defendernos ante posibles plagios de estas obras. La ley de propiedad horizontal es una ley española que data de 1996. Ya veis, podéis buscar el Real Decreto del 12 de abril de 1996 en el que queda perfectamente regulada la propiedad intelectual de cualquiera de nuestras obras. Esta propiedad intelectual se refiere a eh, determinar quién es el autor de la obra, básicamente, pero también quiénes son los propietarios de los derechos de reproducción y de explotación de estas obras. Existen un montón de derechos emanados de una obra intelectual. Uno de ellos son los derechos de autor. Hay que tener claro que estos derechos de autor no se compran ni se venden, exclusivamente los de autor. Quiero decir que solamente determinan quién fue el autor de la obra. Otra cosa son los derechos de reproducción y de explotación. Esos no tienen por qué corresponder al autor, en algunos casos sí lo hacen, o en otras ocasiones no. Los ha vendido el autor junto con la obra, por ejemplo, o aparte de la obra. O bien se han vendido o se han cedido, se ha comercializado con ellos por un tiempo determinado, o también, una vez pasado el periodo de protección de la propiedad intelectual, resultan libres y cualquiera puede utilizarlos. Ya vemos que la ley de propiedad intelectual se refiere desde los programas de ordenador hasta la protección de las meras fotografías, por ejemplo, o algunas otras cosas que a nosotros nos van a interesar mucho. Así que yo os sugiero que leáis muy detenidamente qué es lo que determina la ley en torno a cada una de los tipos de obras que nosotros vamos a registrar. Cuando nosotros queremos proteger nuestra obra, para registrarla debemos recurrir a un registro de propiedad intelectual. Estos registros suelen ser de dos tipos. Unos establecidos por la Administración española, tienen en su competencia las comunidades autónomas y, bueno, para registrar una obra en ese tipo de registros hay que llevar físicamente dos o tres copias, dependiendo de cada registro, te piden dos o tres copias de la obra, pagar los derechos y rellenar unas instancias que determinan que tú declaras ser el autor de la obra y de los derechos de explotación de esa obra. De tal manera que esto es un trámite bastante engorroso. Por eso ha surgido la ley, en principio, de manos de unos abogados españoles que vendieron su bufete, creo que completo, a un bufete de abogados estadounidenses, unos registros de propiedad intelectual online que son muy interesantes porque, bueno, minimizan la cantidad de requerimientos que hay que aportar a la hora de registrar nuestras obras. De todos ellos, el más importante es Safe Creative. Vamos a verlo. Safe Creative es un registro de propiedad intelectual, ya veis, así se llama, Safe Creative. Eh, bueno, pues es ya digo, básicamente es un bufete de abogados al cual nosotros le aportamos unas pruebas de ser los primeros que registramos una obra. De manera que en caso de litigio procesal, bueno, pues nuestros abogados puedan o nosotros mismos podamos aportar al juez unas pruebas de haber sido los primeros en haber registrado esta obra, en haber determinado que somos nosotros los que lo hemos hecho. Bien, este registro de propiedad
no es algo gratuito. Primero tenemos que tener una cuenta en ello. Ya veis que la cuenta puede ser corporativa, de empresa, o puede ser personal. Bueno, yo tengo una cuenta personal, aunque también se podría registrar uno sin tener cuenta, pero en ese caso el registro te sale bastante caro. Ya veis, a 12, 40 euros masiva, unos 15 euros aproximadamente, un registro de una sola obra. De tal manera que nos compensa suscribirnos, al menos a mí personalmente. Y bueno, ya veis, los precios son, si es pago mensual, 6,50, si es el pago anual, 70,20, con lo cual nos ahorramos solamente un par de euros. Si es cada 2 años ya nos ahorramos algo más, pero si es cada 3 años, mmm, prácticamente nos ahorramos un año, ¿no? O sea que casi nos dan 3 años por dos. Bueno, cada uno puede suscribirse con el plan que desee. Una vez suscrito y haber pagado, entonces ya podremos, en fin, eh, bueno, ir a mi cuenta o acceder directamente a nuestros servicios. Por ejemplo, vamos a ver los registros que yo tengo hechos sobre muchas de mis obras. Prácticamente todas las obras de arte que yo hago, pues las voy registrando todas antes de exponerlas, lógicamente, y cada una de ellas, vale, pues lo único que tengo que hacer para acceder a una obra, a un logotipo, una acuarela o cualquier obra, incluso obras digitales también tengo registradas, fuentes tipográficas, fondos, scripts de ordenador, acciones, cosas de ese tipo. Cuando yo quiero acceder a una de mis obras de arte para ver el registro, imaginemos, por ejemplo, esta obra que se llama Anémonas de invierno, eh, de una serie que se llama Acuarela en Flor, está registrada como una obra artística. Bueno, me voy a ver el registro y ya vemos que tiene todos los derechos reservados en esta obra, y que cuando alguien acceda a la información pública de este registro solamente se le dé la información de registro. Esta obra está registrada el 13 de noviembre de 2019 a las 11:13 horas con este código, de tal manera que esta es la prueba legal de que, en fin, bueno, pues quién es el autor, los derechos, pues el autor soy yo, se puede descargar el certificado de inscripción, puedes determinar cuál es el proceso creativo, con esbozos, con cualquier otra prueba que determines. Puedes bajar certificados de la información registrada, de pruebas periciales que se soliciten. En fin, hay una gran cantidad de datos que se pueden registrar, ¿no? Y que podemos tener en base a la información que nos ofrece el propio Safe Creative. Así que a nosotros nos va a servir también como una base de datos importante, permanente para nosotros, sobre todas nuestras obras públicas, ¿verdad? Bueno, una cosa muy interesante que tiene eh, este tipo de registros en Safe Creative es que una vez que nosotros hemos registrado una obra concreta, esta, por ejemplo, podemos descargarnos en la parte de registro, podemos descargarnos unas etiquetas informativas que podemos adjuntarlas a nuestra obra, publicarlas o, bueno, que sean etiquetas a lo mejor en códigos QR o simplemente etiquetas informativas de derechos reservados, ¿verdad? En Safe Creative. Algunas que tienen el número de registro
o el código de registro dentro del propio Sage Creative, y otras que son directamente códigos QR que nos trasladan a la página de registro de la obra de propiedad intelectual. Esto es muy interesante porque cualquiera de estas etiquetas, aunque también la propia dirección web del registro de la obra, no está donde están las etiquetas, sino esta otra de información de licencia y de registro, esta dirección web exactamente, nos sirve para meterla dentro de los metadatos de nuestra obra cuando la vamos a publicar fuera. También podemos publicar la etiqueta directamente en imagen sobreimpresa o como marca de agua de la obra a la hora de hacerlo o de publicarla, o bien en determinadas galerías de exposición de nuestras obras podemos adjuntar el código QR para la información de la protección de los derechos de autor o de explotación de esta obra, y eso siempre es muy interesante. Vamos a ver cómo se hace un registro de estos en la práctica. Para ello me vengo a la parte de registrar y le voy a decir que quiero registrar artes visuales, una obra que voy a exponer o a vender. Va a ser un dibujo o pintura. Fíjate que hay fotografías, representaciones, en fin, modelos 3D, esculturas, otros tipos de obras de arte, happening, en fin, hay obras audiovisuales, grabaciones, formatos de televisión, hay un montón de tipos de obras, pero si no está específicamente aquí, siempre hay obras sin clasificar, otros tipos de obras literarias, otros tipos de audios, otros tipos de obras artísticas que no estén específicamente relacionadas en este menú. En mi caso sí, el que voy a registrar es un dibujo y pintura. Lo que me dice es utiliza un fichero, arrástralo o con la obra que quieras, o bien agrega el archivo. Me voy a pulsar agregar archivo. Un archivo que tengo en el escritorio va a ser este archivo. Lo voy a abrir y lo voy a adjuntar en formato JPG, ¿no? Así que es un formato de 249 megas, espero que no, perdón, 249K, así que en principio no debería tardar mucho en agregarse. Subimos el fichero de imagen, le damos a continuar y debemos rellenar el resto de cosas que nos van pidiendo. Lo primero es el título de la obra, en este caso se llama La irresistible belleza de la mujer adulta. Y aquí determino qué tipo de licencia voy a elegir para mis obras. Hay en general dos tipos de licencia que son de todos los derechos reservados o licencias Creative Commons, ¿no? Las licencias que tienen algunos derechos reservados o ninguno, que prácticamente son de uso libre. Bueno, podríamos cambiar el tipo de licencia que nosotros quisiéramos, que se reconozca nuestra autoría, que no, las licencias públicas de la Unión Europea, licencias libres de arte, la Creative Commons de Attribution 4.0, en fin, las que nosotros queramos, ¿no? Las licencias GNU, cada una de ellas tiene unas especificaciones muy diferentes, muy concretas, y yo os sugiero que las leáis para determinar cuál de ellas son las que os viene bien a cada uno de vosotros. Y también en cada caso, porque cada obra es un mundo, ¿no? Al final podemos hacer una descripción para el entendimiento general de qué tipo de reservos de derechos están reservados, aunque cuando se trata de todos los derechos reservados, el mismo nombre de la propia licencia
pues determina que todo está, bueno, reservado sin más, ¿no? La información pública de registro, la declaración de contenido, el contenido de la obra, si es ficticio o no, en caso de que sea pues eso, una fotografía, una obra, o no quieres declarar absolutamente nada. Y luego puedes poner etiquetas para tags bueno, en redes sociales y demás, ¿no? Eh, lo siguiente es la autoría y derechos. Yo digo que sí, que soy el autor. Se puede registrar como otro autor o si soy el titular de los derechos, bueno, pues le digo el 100% y ya está. Le doy a registrar y así se genera el registro de la obra, ¿no? Eh, bueno, pues una vez que lo tengo, quiero ver mis registros y aquí lo tengo, el registro hecho de esta obra mía. Así que en el momento en el que lo tengo, pues ya me vengo a la parte de registros habitualmente yo y es aquí donde me descargo las etiquetas informativas. Yo habitualmente lo hago con etiquetas de Safe Creative, este tipo de etiquetas, bueno, del tamaño que quieras, para adjuntarla en los metadatos o bien directamente si quieres adjuntar la imagen se copia este texto y lo incluyes en tu propia página web o la etiqueta, ya digo, para descargarte la imagen y poder utilizarla tú de manera concreta y personalizada en cada uno eh, de tus registros, de tus obras registradas. Esta es la manera más sencilla y más rápida, ya veis, que tenemos de registrar una obra de arte, una obra de creación propia nuestra, los registros de propiedad intelectual para que estén protegidos y tengamos pruebas a la hora de un litigio para informar de que nosotros somos los autores o los poseedores de esos derechos en un juicio. Así que esto es todo, amigos.